Diputados dan validez legal al uso de medios electrónicos como herramienta para el comercio. El Poder Legislativo de Chihuahua reformó el Código Civil del Estado en lo relativo al capítulo de contratos, con el objetivo de otorgar validez legal al consentimiento expreso realizado a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro tipo de tecnología. La Comisión de Economía, Turismo y Servicios, en voz de su presidente, el diputado Jorge Soto Prieto, presentó al Pleno Legislativo el dictamen por el medio del cual se reforma el Código Civil del Estado, con la finalidad de brindar certeza y seguridad a las operaciones realizadas a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro tipo de tecnología, a fin de que el consentimiento otorgado por dichos medios se reconozca y sea equivalente al que se realiza por medio del papel. El legislador, dentro de la exposición del decreto, señaló que el avance tecnológico de los últimos tiempos y la influencia de las tecnologías de la información en las relaciones humanas en la actualidad han repercutido en distintas áreas del conocimiento y del desarrollo económico, especialmente en las actividades comerciales, en las cuales ha generado una dinámica que agiliza las relaciones entre las personas. La contratación electrónica tiene muchas ventajas, pues facilita el consentimiento de la voluntad entre personas que se encuentran en lugares diferentes y con zona horaria distinta. Sin embargo, existen problemas como la desconfianza al momento de celebrar un contrato de esta naturaleza, debido a que por medio de este tipo de contratación se pueden proporcionar datos falsos, generando con ello delitos como el fraude, así como uso indebido de datos, fue lo que detalló el diputado. Existen problemas como la desconfianza al momento de celebrar un contrato de esta naturaleza, debido a que por medio de este tipo de contratación se pueden proporcionar datos falsos, generando con ello delitos como el fraude, así como uso indebido de datos. De lo anterior, se puede observar que reformar el Código Civil en lo relativo a contratos surge con la necesidad de brindar seguridad a los actos jurídicos que celebren las partes, aún estando separadas por la distancia a través de un contrato de naturaleza civil. Se puntualiza que Internet es una red de comunicación electrónica que permite el intercambio de datos, haciendo posible la realización de múltiples operaciones, encontrándose entre ellas la contratación electrónica. Es por ello que se extiende a la materia civil la necesidad del reconocimiento y de validez jurídica a los actos celebrados a través de medios electrónicos. El iniciador pretende que se reconozca al consentimiento expreso que se manifieste por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otro tipo de tecnología. Dicha propuesta se considera necesaria toda vez que actualmente solo se reconoce al consentimiento realizado verbalmente o por escrito sin contemplar a los medios electrónicos, por lo que al reformar el artículo referido se estaría cumpliendo con las exigencias de la tecnología actual, quedando un contenido más sólido. Por otra parte, del artículo 1699 se desprende que la legislación actual desliga al autor de la oferta cuando no se establezca plazo para aceptarla, si la aceptación no se realiza inmediatamente, contemplando también dicha regla únicamente a la oferta que se realice por teléfono, por lo que se considera necesario modificar dicho artículo en el sentido de que se desligue también al autor de la oferta que se haya efectuado por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otro tipo de tecnología que permita la comunicación y recepción inmediata de la oferta cuando la aceptación no se realice de forma inmediata. Como se puede observar, la legislación del Estado únicamente contempla al teléfono como medio de comunicación por el cual se pueda realizar la oferta, por lo que es necesario actualizar los medios de comunicación a través de los cuales se puede realizar la misma, así como la forma de aceptación en un contrato civil. En otro sentido, el iniciador argumenta que el Código Civil reconoce el consentimiento expreso otorgado mediante telégrafo, siendo este un aparato inusual hoy en día, pues debido a los avances de la tecnología es necesario actualizar la legislación estatal en ese sentido y otorgarle reconocimiento y validez jurídica al consentimiento otorgado en los contratos que se realice a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro tipo de tecnología y sin la necesidad de que exista algún escrito previo. Esta comisión, al analizar la petición del iniciador, considera que dichos cambios en la parte relativa a contratos en materia civil son convenientes, ya que facilitarían la celebración del contrato de compraventa mediante el uso de la tecnología actual. De igual manera, desliga al autor de la oferta llevada a cabo por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otro tipo de tecnología en el contrato de compraventa si la aceptación no se efectúa en forma inmediata. Asimismo, se reconoce validez legal a la propuesta y aceptación hechas mediante los medios electrónicos referidos, incluso sin haber mediado una estipulación escrita por las partes. Por lo cual, no se ve ningún problema con reformar el Código Civil en la parte relativa a contratos, según se ha analizado. En virtud de lo anterior, la Comisión de Economía, Turismo y Servicios somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de decreto. Artículo único.
Se reforman los artículos 1697, 1699 y 1705 del Código Civil del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 1697. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por signos inequívocos, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otro tipo de tecnología. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Artículo 1699. Cuando la oferta se haga a una persona presente sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. Pide Congreso a SADER retirar productos de canasta básica altos en niveles de azúcar y carbohidratos. Los integrantes de la 66ª legislatura del Congreso local exhortaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que modifiquen los productos de la canasta básica a fin de que sean retirados aquellos con altos niveles de azúcar y carbohidratos, así como impulsar y promover la compra de pequeños y medianos productores en México para lograr dietas sanas en pobladores. Este punto de acuerdo de urgente resolución fue presentado ante el Pleno por la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ana Elizabeth Chávez Mata, quien detalló que se pretende que los mexicanos consuman alimentos altamente nutritivos y con ello se prevengan enfermedades como la obesidad y el sobrepeso. La diputada expresó que el sobrepeso y obesidad en México son un problema creciente, que no se estanca y se encuentra en zonas ricas, pobres, rurales y urbanas de nuestro país, situación que empieza en la infancia, permanece en la adolescencia y se exacerba en la vida adulta. Refirió que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud a nivel federal, 1 de cada 3 niños y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Sin embargo, a partir de los 20 años, esta prevalencia se duplica. El exceso de grasa en edades tempranas tiene consecuencias funcionales muy graves de carácter psicosocial y médico. Entre estas últimas se incluyen la hipertensión, resistencia a la insulina, problemas óseos y mayor riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura en la edad adulta, fue lo que concretó la legisladora. En este sentido, apuntó que la Organización Panamericana de Salud, México es uno de los principales países latinoamericanos en consumo de alimentos ultraprocesados, es decir, en promedio, una persona consume 214 kilogramos, lo que ubica al país en el primer lugar a nivel mundial. Un niño que es obeso tiene el 50% de probabilidades de seguir siendo en la adultez, incluso si se le detecta en edad escolar. Además, el exceso de grasa en edades tempranas tiene consecuencias funcionales muy graves de carácter psicosocial y médico. Entre estas últimas se incluyen la hipertensión, resistencias a la insulina, problemas óseos y mayor riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura en la edad adulta. Entre el año 2000 y 2012, la tasa conjunta de sobrepeso y obesidad en adultos creció más de 15 puntos porcentuales, pasando de 61.8 a 71.2% de la población. En el año 2012, esta tasa fue mayor para mujeres, el 73%, que para hombres, el 69.5%. Sin embargo, los hombres presentan mayores niveles de obesidad, 42.6%, que las mujeres, 35.5%. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2017 indican que el 73% de la población padece sobrepeso u obesidad, es decir, 7 de cada 10 adultos, mientras 4 de cada 10 jóvenes estaban en condición, al igual que 1 de cada 3 niños. La elevada tasa de obesidad ubica a nuestro país como el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con mayor incidencia después de Estados Unidos. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, México es uno de los principales países latinoamericanos en consumo de alimentos ultraprocesados, pues consumimos en promedio 214 kilogramos por persona al año, ubicándonos con ello en el primer lugar respecto a este consumo. En México se permite una ingesta diaria de 90 gramos de azúcar, cifra que es casi el doble de la permitida por la Organización Mundial de la Salud. La principal causa de sobrepeso y obesidad es el desbalance energético, el cual consiste en una mala alimentación combinada con poca o nula actividad física. En parte,
Esta definición sugiere que un individuo tiene la responsabilidad absoluta sobre sus hábitos, no obstante, existen múltiples factores subyacentes que influyen en las decisiones de los individuos. Varias de las causas indirectas requieren intervención gubernamental para lograr, por ejemplo, la disponibilidad y la asequibilidad de alimentos sanos o el tipo de desarrollo urbano que permite desplazamientos no motorizados y actividades al aire libre. La obesidad se ha convertido no solo en una crisis de salud pública, sino también en un elemento que pone en peligro la competitividad del país. Por una parte, afecta la salud de los habitantes, lo que tiene un impacto en la dinámica familiar y genera altos costos de tratamiento médico. Por otra parte, reduce la productividad de los trabajadores e impone retos significativos a las finanzas gubernamentales. En el año 2008, los costos atribuibles a la obesidad en México fueron de 42,000 millones de pesos, equivalente al 13% del gasto total en salud, el 0.3% del PIB. La Secretaría de Salud estima que el costo total de la obesidad en el 2017 aumentó a 240,000 millones de pesos, cantidad que seguirá en aumento hasta alcanzar los 272,000 millones para el año 2023. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, en su reporte Kilos de más, pesos de menos, con estimaciones y debido a la falta de información, solo se tomaron en cuenta los costos asociados con la diabetes mellitus tipo 2. Ellos encontraron que existe 8,599,374 diabéticos por sobrepeso y obesidad, de los cuales 48% están diagnosticados y reciben tratamiento, y 49% no han sido diagnosticados. Además, anualmente mueren 53,083 personas a causa de dicho padecimiento, de los cuales 45% se encuentran en edad productiva. Los costos sociales por dicha enfermedad ascienden a más de 85,000 millones de pesos al año. De esta cifra, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingreso para ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura. Además, INCO estima que anualmente se pierden 400 millones de horas laborales por la diabetes asociada con la obesidad y sobrepeso, lo que equivale a 184,851 empleos de tiempo completo. Esto a su vez representa el 32% de los empleos formales creados en 2014, por citar un ejemplo. Exige Congreso de Chihuahua asegurar la asignación de recursos de Fortasec para el 2020. La 66ª legislatura de Chihuahua exhortó al Ejecutivo Federal y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se asegure la asignación de los recursos necesarios del fortalecimiento de desempeño en materia de seguridad pública para el ejercicio fiscal 2020. El Fortasec es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando estos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados para el fortalecimiento de los temas de seguridad. La iniciativa de urgente resolución fue presentada por la diputada del Partido Acción Nacional, Georgina Bujanda Ríos, quien detalló que con dicho subsidio se pretende financiar la capacitación, equipamiento e infraestructura de las instituciones de seguridad públicas municipales, así como las evaluaciones de control de confianza, mejora de condiciones laborales en general, para apoyar la profesionalización y certificación de los elementos de la misma. Agregó que el año pasado el estado de Chihuahua tuvo un recorte en la asignación de dicho recurso y para el año 2020 el dinero se ve disminuyendo. De 1,109 millones de pesos pasa de 4,009 millones de pesos en el 2019 a 3 millones de pesos para el siguiente año, lo que significa una disminución del 25.17%. Con este subsidio se pretende financiar la capacitación, el equipamiento, infraestructura de las instituciones de seguridad pública, pero también las evaluaciones de control de confianza, mejorar las condiciones laborales, en general apoyar la profesionalización, certificación y dignificación de los elementos de seguridad pública de las instituciones municipales.
En este sentido, es que para la asignación de los recursos de Fortasec se consideran aspectos particulares de cada uno de ellos, ya que cuentan cada uno con necesidades distintas. Por ello, este recurso pretende fortalecer a las instituciones municipales en la materia con el propósito de que se encaminen a mejorar las condiciones de paz y seguridad con las que nos desarrollamos en sociedad. Los recursos destinados a las instancias de seguridad pública son clave para reducir los índices delictivos en los diversos municipios de nuestra entidad. En el contexto estatal, es necesario robustecer y profesionalizar a los primeros respondientes, a los elementos más cercanos a la ciudadanía, a las instituciones municipales, porque ellos son la pieza fundamental en la salvaguarda de la paz y el combate a la inseguridad. No obstante lo anterior, ustedes lo recordarán, el año pasado nuestro Estado tuvo un recorte en la asignación de recursos Fortasec. De hecho, pasamos de que fueran 7 municipios beneficiarios a que solo sean 5. Incluso desde esta tribuna aprobamos por unanimidad puntos de acuerdo exhortando a las autoridades a las que ahorita hago mención, en las que solicitábamos respetuosamente se aumentaran el monto de los recursos. Estas iniciativas fue una en su caso del compañero Román Alvidres y otra de la suscrita en febrero. Y pedíamos también que se consideraran criterios técnicos para la reformulación de la asignación de los recursos en los municipios con el fin de brindarle a la ciudadanía chihuahuense mayor seguridad y pues de que no queríamos que de 7 municipios beneficiarios pasáramos a 5, sino que lo que pretendíamos es que se aumentaran más municipios y que le tocaran mayor recursos a Chihuahua. Para este presupuesto de egresos 2020, el proyecto prevé que para Fortasec se disminuya en 1,009 millones de pesos, es decir, pasar de 4,009 millones de pesos en el 2019 a 3,000 millones nada más para el siguiente ejercicio fiscal, es decir, el 2020. Esto representa una disminución del 25.17% en los recursos que van destinados a seguridad de los municipios. 1,000 millones de pesos menos para la seguridad de los municipios del país. Contrario a los 2 puntos de acuerdo que les comento, votamos por unanimidad en este Congreso. Sin embargo, podemos visualizar que los recursos destinados para las instancias del Gobierno federal en el rubro de seguridad y procuración de justicia aumentan. En el caso concreto de la Fiscalía General de la República, para el 2019 se presupuestaron 15,351 millones de pesos y para este 2020 este recurso pasa a 18,202 millones de pesos, es decir, un aumento del 18.57%. Por supuesto que estaremos de acuerdo en que se fortalezcan los presupuestos también en la procuración de justicia del orden federal. Lo que no entendemos es por qué este presupuesto no cuenta con un criterio de federalismo y mucho menos de municipalismo, porque para las instancias federales prevé aumento, pero la reducción a los municipios es clara y es muy grave. Por todo lo anterior es que nuevamente hago uso de esta tribuna para solicitar al Ejecutivo Federal que en este nuevo ejercicio fiscal se asignen los recursos necesarios para los municipios y que se tome en cuenta la situación actual del país, que para nada es menor la situación en la que vivimos y que lejos de disminuir recursos, tiene que aumentarse. Nuestra Constitución consagra al municipio libre y no es posible pensar que centrar los recursos dará mejores resultados en las tan diversas realidades de una nación. Es un error desconocer la diversidad contextual de nuestro país, así como a los municipios. La tendencia centralizadora no solamente es antidemocrática, sino que además es contraria al Pacto Federal y parte de una premisa falsa, de pensar que desde el centro hay una supuesta eficiencia y eficacia y que son monopolios de la verdad absoluta. El pueblo mexicano votó efectivamente para que en los casos donde hay corrupción e ineficiencia se mejorara el quehacer del gobierno y no quedara impune, pero no para que se reduzcan los programas ni los presupuestos, como en el caso de Fortasec. Hoy no solamente hablamos de porcentajes, de números, pesos o de centavos. Se trata en la especie del modelo antiguo, de mirar a las entidades federativas y a los municipios por debajo del hombro, de pensar de verdad que en los estados y en los municipios somos ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Nos preocupa que esta reducción desprotege a los elementos de nuestros cuerpos municipales, quienes arriesgan la vida en el cumplimiento de deber.
Esta reducción puede afectar la calidad del equipamiento, la eliminación de programas de dignificación policial, de los procesos que actualmente se encuentran de capacitación, ya que los municipios no tendrán suficiencia presupuestaria para costearlos. Esperamos que este gobierno recapacite, que cumpla su promesa, que respete el pacto federal y no se desproteja al orden del gobierno más cercano a la población, que es el municipio. Aprueba Congreso de Chihuahua proyecto de decreto en reforma constitucional en materia de personas, pueblos y comunidades afroamericanas. El Congreso de Chihuahua aprobó la minuta proyecto de decreto enviada por el Congreso de la Unión, mediante la cual se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afroamericanas. El diputado Miguel Latorre Sáenz, presidente de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la exposición del decreto, detalló que, con dicha adición a la Constitución mexicana, se reconoce a los pueblos y comunidades afroamericanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1.381.853 se reconocen como afrodescendientes y se distribuyen en el territorio nacional en numerosas comunidades de los estados de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, fue lo que informó el legislador. Agregó que a diferencia de los pueblos y comunidades indígenas, las y los afroamericanos no han logrado concretar en su beneficio lo establecido en el último párrafo del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que toda la comunidad equiparable a los pueblos indígenas gozará de los mismos derechos, tal y como lo establezca la ley, a pesar de que la conciencia de su identidad está plenamente arriesgada como personas y comunidades. Para finalizar, señaló que la Comisión Analizadora y Dictaminadora estimó que los derechos humanos de las y los afroamericanos deben de ser garantizados a través de políticas públicas incluyentes que les permitan gozar, en igualdad de condiciones, de las prerrogativas con que contamos todas y cada una de las personas que habitamos en esta nación. Por lo anterior es que este Congreso del Estado de Chihuahua aprobó en todos los términos la minuta en materia, con lo cual se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 135 de la Constitución mexicana. El perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México, elaborado por el INEGI y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señala que Guerrero, Oaxaca y Veracruz son las entidades de cuya población total tienen mayor proporción de afrodescendientes, 6.5, 4.9 y 3.3 respectivamente. Los afromexicanos, que se reconocen como tales, representan el 1.2% de la población total en México. Un dato a resaltar, que se señala en la minuta en estudio, es que puede estimarse que más de la mitad de la población afrodescendiente vive en condiciones de pobreza patrimonial y alimentaria, además de que su ingreso está por debajo de la línea de bienestar. Lo anterior es resultado también de la invisibilidad cultural en la que han sido objetos las y los afrodescendientes a lo largo de la historia nacional, aunado a que se trata de pueblos que fueron separados abruptamente de su arraigo para efectos de la venta de personas en el contexto del comercio esclavo y que más tarde fueron obligados a adaptarse a un territorio que en un tiempo les fue ajeno, pero que después lo reconocieron como propio e incluso lucharon por independizarse. De acuerdo con los estudios de María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde, tanto José María Morelos y Pavón como Vicente Guerrero fueron afrodescendientes. De igual manera, varios estudios académicos confirman que la población afrodescendiente mexicana es parte integrante de la composición pluricultural, multiétnica y plurilingüística de nuestro país y que estaba presente mucho antes de la creación del Estado Nacional y en ese sentido es también originaria. Con la reforma a la Constitución Federal del 2001, los pueblos y comunidades originarios lograron el reconocimiento a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, para aplicar sus sistemas normativos en la solución de conflictos en sus comunidades con pleno respeto al marco institucional, para elegir a sus autoridades con base en sus usos y costumbres, así como para preservar sus lenguas, conocimientos y demás elementos de su identidad, entre otros asuntos. De este modo, se establecieron las bases para que el acceso a la jurisdicción del Estado abatiera los nichos de discriminación y exclusión de que había sido objeto la población descendiente de los pueblos originarios a lo largo del tiempo.
La reforma constitucional referida estableció, como fue señalado, la característica de que cualquier comunidad equiparable a los pueblos indígenas gozará de los mismos derechos, tal y como establezca la ley. Sin embargo, como señalan las dictaminadoras de la minuta en cuestión, desde esta perspectiva, comunidades de muy diverso tipo podrían entrar en este contexto de reconocimiento. No obstante, el problema de los afromexicanos está precisamente en su visibilidad y reconocimiento, no solo desde la óptica formal de la política pública, sino en la integridad constitucional, de la cual nadie puede estar excluido. Declara Congreso como asunto concluido, el que pretendía otorgar un porcentaje de ingresos del fideicomiso de puentes fronterizos apoyo para migrantes. En sesión ordinaria del Poder Legislativo, diputados locales declararon como asunto concluido el contenido en la iniciativa que pretendía exhortar al fideicomiso de puentes fronterizos de Chihuahua para que se analizara la posibilidad de otorgar el 2% de sus ingresos totales recaudados anualmente y se destinaran a las organizaciones y asociaciones que se encuentran apoyados a las personas migrantes en Ciudad Juárez. Lo anterior, dado a que la pretensión de que sean modificados los fines del fideicomiso de puentes fronterizos de Chihuahua corresponde, en su caso, al Poder Ejecutivo de esta entidad, según lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política del Estado. El acuerdo emanado de la Comisión de Asuntos Fronterizos fue presentado al Pleno Legislativo para su votación por el diputado Misael Mainescano, presidente de la misma. Presenta diputada Patricia Jurado, iniciativa de decreto para reformar el Código Penal del Estado en materia del maltrato animal. La diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de maltrato animal. Al exponer su iniciativa, señaló que dentro de la redacción de la reforma se consideran como actos de maltrato y crueldad animal todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectado del bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo. Además, la crueldad, acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción u omisión. Los seres humanos hemos conformado relaciones muy variadas con los animales. En muchos de los casos omitimos analizar que dependemos en gran medida de ellos, ya sea en la crianza para consumo de sus productos o bien aquellos que con la finalidad de sacrificio para consumo humano. También encontramos aquellos animales utilizados en el trabajo, deportes, para compañía y protección, entre otros. Esta clase de interacción atiende a que el ser humano otorga un reconocimiento que parte de la idea de la propiedad y es así como el destino de los animales se dirige en razón de la voluntad de los seres humanos, es decir, llegando a considerarse que a pesar de ser seres vivos y sintientes, no conservan intereses independientes de los asignados por la humanidad. Bajo la postura de reconocimiento del bienestar animal, se sostiene que los animales no deben ser sometidos a tratos que involucren sufrimiento a manos de los seres humanos. Si bien es cierto, la legislación en México percibe a los animales bajo una condición jurídica como propiedad, pero no menos cierto es que a pesar de dicho sentido de propiedad deben ejercerse de manera benevolente. Ello se logra a través de una regulación protectora que los aleje de un sufrimiento innecesario. Diversas posturas procuran un cambio en la condición jurídica de los animales, que va de considerarlos de propiedad a ser sujetos de derechos cercanos a la persona, es decir, que se realice un reconocimiento de la existencia de derechos de los animales. No se me vaya, diputado, yo sí le firmé. Bajo este pensamiento surge la Declaración Universal de los Derechos del Animal, firmada en Londres el 23 de septiembre de 1977, cuya contribución fue la de atraer el tema de la protección de los animales, dando comienzo a una serie de procedimientos legislativos en el tema de la instauración y reconocimiento en el respeto y la defensa de los animales. Dicho instrumento, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y posteriormente por el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, advierte el reconocimiento de que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
además de contener disposiciones referentes a la protección, como aquellos actos que atentan contra la integridad y respeto de los animales a través de la prohibición de malos tratos.